El duelo es definido desde un punto de vista psicológico como una afección sentida en relación a la pérdida de un ser querido. Uno podría decir también el estado psicológico en el que uno se encuentra en toda la situación de pérdida. También ha sido, o acompañando esta definición desde otro punto de vista, también tiene que ver con toda la ceremonia, con todo lo que sucede alrededor de la situación de duelo. Y podríamos pensar por extensión también que uno podría aplicar este término, por extensión, a todo lo que tenga que ver con algún tipo de pérdida de un ideal, de una relación afectiva, ¿no? En un sentido ampliado. Pero bueno, es un tema tan amplio en este sentido extenso que hoy, si te parece, abarcaríamos sobre todo el tema del duelo en relación a la problemática de la muerte. Antes que nada, quiero decirte, yo soy muy enemiga de las generalizaciones. Pienso que cuando uno trata esta problemática es importante pensar en situación por situación y caso por caso. No es lo mismo pensar en la pérdida de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo o de un hijo. En la época de Freud, el paradigma de la problemática del duelo era la muerte del padre. En este momento podemos pensar que el paradigma del duelo es la muerte del hijo. Pero así como, digamos, no se puede generalizar, es lo mismo que pasa un poco cuando alguien viene a un análisis o a una terapia, ¿no? Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, bueno, que ha creado toda una escuela, en uno de sus primeros seminarios, que es el de los escritos técnicos, que a mí me encanta, él dice que tal vez el psicoanálisis sea la ciencia de lo particular. Es decir, que en realidad, si bien puede haber generalizaciones, es siempre caso por caso. Y yo diría también que hay analista por analista y momentos por momentos. Digamos que el abordaje de cada cuestión es absolutamente particular. De todos modos, bueno, uno podría hacer una historia de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito y cómo se fue trabajando en relación a la cuestión del duelo. Digamos, podríamos comenzar con un aporte de Freud, él en su texto Duelo y Melancolía, que pensemos es un texto de hace ya casi un siglo, ¿no? Entonces, él plantea una forma de trabajar el duelo. Digamos, primero él plantea que la persona que está de duelo tiene como determinadas características psicológicas, como un aislamiento en relación a todo lo que es la realidad exterior, una, digamos, introducción en su problemática, un estar como metido en sí mismo, y un tener toda su energía puesta en relación a aquel de quien está de duelo, ¿no? Y él plantea como una especie de salida posible que él llama un trabajo de duelo, donde él dice que, y en realidad lo hace para diferenciarse de la melancolía, que sería algo así como la patología del duelo, según él en este artículo, donde él dice que en realidad lo que él plantea es toda una especie de trabajo de ir de alguna manera sacando esa carga, dice él, de líbido, esa carga de amor que uno tenía puesto en la persona que ha fallecido, como una especie de recarga al yo y después una recarga de otro objeto de amor, ¿no? A mí me parece que no es uno de los mejores artículos logrados de Freud, no lo digo solo yo. En realidad la idea de él era sobre todo teorizar la melancolía, no lo que es el duelo que todos pasamos en la vida, en algún momento de la vida.
Y entonces a él le salen a oponer, digamos, antropólogos e historiadores de la época, ¿no? Uno es Philippe Ariès, en su obra El hombre ante la muerte, y otro es Gorer, y ambos ¿qué dicen? Ambos dicen que en realidad hay otros elementos que intervienen en la posibilidad del duelo, ¿no? Y ellos plantean una diferencia entre el duelo en la modernidad y el duelo, por ejemplo, en la época medieval, donde ellos dicen que antes el duelo era una cuestión social, donde había toda una serie de ritos que posibilitaban a la persona doliente ir pasando este momento, y ritos donde de alguna manera se pautaba socialmente la posibilidad de la superación del dolor. En cambio, Ariès, ¿qué dice? Él dice que en este momento en realidad estamos ante lo que él llama la muerte seca, y digamos, donde no hay una contemplación social del dolor de la persona, del dolor del deudo, de aquel que ha perdido a un ser querido, ¿no? Y por ejemplo, pensemos en un trabajo, ¿no? A veces en un trabajo te dan una semana por la muerte, o de un padre, o de verdad que no sé de un hijo, pero de una madre, de un hermano, ¿no? Una semana, ¿no? Es cierto que después uno puede sacar, qué sé yo, a lo mejor una licencia, pero ¿por qué hacer una patologización de algo que tendría que estar contemplado socialmente, ¿no? Por eso él habla de esta muerte seca, de este no espacio, no tiempo social que se da al sufriente para este tiempo a lo mejor necesario, ¿no? Para poder superar esta pérdida. Frente a esta posición de Freud, donde él dice que habla de una sustitución, entonces también surge toda una crítica, porque digamos, a ver, ¿cómo? ¿Es que puede venir otra persona a suplir a la persona que se perdió? ¿No? Digamos, ¿es que es eso posible? Muchas veces la reacción de la gente, que es también cuando por ejemplo viene alguien angustiado a la consulta, ¿no? Entonces dicen, a lo mejor yo quiero volver a estar como estaba. No, digamos, cuando uno atraviesa una situación de duelo, cuando la vida a uno le presenta, digamos, esta pérdida, esta cuestión de pérdida, uno no puede salir exactamente igual, digamos, como si esto no hubiera pasado, y volver a poner a otra persona en el lugar de aquella persona que uno ha perdido. Es decir, hay un lugar que es insustituible. ¿Cómo puede uno salir de esta situación de duelo? Porque tampoco puede uno vivir en este estado. En relación a la memoria y el olvido hay como dos posturas, ¿no? Una postura es la de John Locke, que él dice que la memoria es sumamente importante porque nuestra identidad se constituye en función de la suma de nuestros recuerdos. Pero por otro lado está el joven Nietzsche, que en sus obras él decía que en realidad no podemos recordar todo porque si no podemos vivir, y que en ese sentido hay algún olvido que tal vez es necesario tener, ¿no? Lo que habría que ver es, bueno, qué tipo de olvido. Uno no puede decir o no puede pensar que uno puede transitar un duelo sin algún tipo de marca de una pérdida, ¿no? Y sin embargo, seguir viviendo.